Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Blanco, te quiero dar la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el estudio de nuestra escuela sabática y ya estamos en la lección número 5, en donde nos concentramos básicamente en la historia de un personaje muy conocido por muchos de nosotros. Este personaje se llama Jonás. Seguramente habrás escuchado historias acerca de él. Desde niño uno escucha muchas veces las historias de Jonás. Y es interesante porque esta semana vamos a extraer de esta historia todas esas enseñanzas que tienen que ver con la misión, justamente, que es lo que estamos estudiando en este trimestre, ¿sí? El contenido del libro de Jonás, a pesar de que es un libro corto porque tiene 4 capítulos nada más, es considerado uno de los profetas menores. Tiene mucho contenido misionero el libro de Jonás y hay muchas lecciones que vamos a poder sacar de este libro para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual y también para poder aplicar en nuestro deber de llevar la misión adelante. Así que te invito a que te quedes ahí hasta el final, que te pongas cómodo y que continuemos juntos en este repaso. El título de esta semana es Excusas para eludir la misión. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha puesto alguna excusa para no hacer algo, para no llevar adelante algún proyecto, alguna actividad? Creo que esto de las excusas es muy humano, muy nuestro, ¿no? Y muchas veces a la hora de cumplir con la misión, a la hora de cumplir con el deber que Cristo nos dejó, ponemos excusas, muchas excusas, ¿no? Y esta semana vamos a ver justamente, basándonos en la historia de Jonás, las excusas que él puso para no ir justamente a la ciudad de Nínive a predicar, a llevar un mensaje que era un mensaje importante, un mensaje difícil de predicar, pero necesario. Así que vamos entonces a meternos de lleno en el estudio de esta lección y vamos a ir viendo cada parte, ¿sí? Cada parte que va a ser de mucha utilidad para nosotros. El libro de Jonás comienza con justamente un llamado que Dios hace a Jonás de levantarse e ir a la ciudad de Nínive a predicar un mensaje que no iba a ser un mensaje el más agradable de escuchar, pues justamente el mensaje tenía que ver con la destrucción de la ciudad y eso implicaba justamente los habitantes si ellos no se arrepentían de la maldad de cada uno de ellos. Entonces, cuando Dios llama a Jonás a cumplir con esta misión, dice la palabra de Dios que Jonás se levanta, pero para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué fue lo que lo hizo a Jonás huir, desobedecer el mandato que Dios le estaba haciendo justamente? Bueno, lo que a Jonás lo lleva a desobedecer es el miedo. Es el miedo. Y justamente ese es una de las primeras excusas que presenta la lección el día domingo. La primera parte habla de el miedo como excusa para no cumplir con la misión de Dios. A ver, yo creo que todos nosotros podemos sentir miedo, ¿sí? El miedo es algo natural en nosotros, no está mal sentir miedo. El miedo se convierte en un problema cuando te frena, cuando te paraliza, cuando te impide que vos logres algo. Pero el hecho de sentir miedo no está mal, no es un problema en sí, sino más bien cómo nosotros manejamos ese miedo. Porque incluso el miedo puede también convertirse como en un combustible, en una fuerza para poder avanzar, ¿no? y superar esos obstáculos. Cuando Dios llama a Jonás, Él le dice que vaya a la ciudad de Nínive. Nínive en aquel momento era la capital de Asiria, lo que hoy actualmente sería Irak. Y Nínive quedaba a 900 kilómetros de donde estaba Jonás. Ahora, cuando Jonás recibe este llamado y se da cuenta a dónde lo estaba llamando Dios para ir a predicar, sabía que no era una ciudad fácil, todo lo contrario, era una ciudad bastante complicada, una ciudad que tenía una reputación de ser una ciudad sanguinaria, de ser una ciudad completamente violentos, los habitantes que estaban en aquella ciudad.
Eh, a ver, si los asirios ya eran de por sí un pueblo o una nación violenta, fuerte, aguerrida, la capital, que era Nínive, justamente era la concentración de todo esto. E ir a Nínive prácticamente implicaba exponer literalmente la vida de uno eh, para ir a predicar a esa ciudad. Y es por eso que Jonás decide ir sentido contrario a donde Dios lo estaba llamando. Dios lo llamaba a Nínive, pero Jonás decide viajar 3.200 kilómetros hacia lo que era Tarsis, lo que hoy actualmente sería el sur de España. Entonces, Jonás decide hacer mucho más kilómetros, pero para ir en contra de la voluntad de Dios, justamente porque tenía miedo. ¿Sí? El miedo era algo que paralizó en ese momento a Jonás y lo llevó a desobedecer e ir en contra de la voluntad de Dios. Vos podés sentir miedo a la hora de cumplir la misión de Dios. Yo he sentido miedo, ¿sí? El hecho de confrontar a una persona, el hecho de comenzar un diálogo con alguien, de testificar, de argumentar acerca de lo que la Biblia enseña, de dar un mensaje. O sea, todo eso implica en algunas personas algo que te genera miedo, ¿sí? Y más aún cuando son las primeras experiencias. Ahora, el problema está en que si ese miedo se convierte en una excusa para no cumplir con la misión de Dios, ¿sí? Yo te entiendo que vos tengas miedo, porque yo también lo he sentido, pero no dejemos que el miedo se convierta en un impedimento para que cumplamos con la misión de Dios. ¿Sí? El miedo lo tenemos que ir aprendiendo a manejar, lo tenemos que con la ayuda de Dios ir superando en la medida que nosotros nos vayamos metiendo en lo que es la actividad misionera, en cumplir con la misión de Dios. Vos te vas a dar cuenta que cada vez va a ser más sencillo. ¿Sí? Al principio van a estar los nervios, el miedo, las inseguridades. Imagínate ir a golpear una puerta, golpear la puerta de una casa para darle a una persona completamente desconocida un mensaje, ¿no? Hacer una encuesta bíblica, hacer tal vez un estudio bíblico. Obviamente que te va a generar miedo. Pero bueno, eso es natural que ocurra, pero en la medida que vos lo vayas haciendo, eso es algo que vos lo vas a ir pudiendo manejar y ir superando, ¿sí? Además de eso, yo también te quiero decir que el hecho de golpear puertas, hacer encuestas, hacer estudios bíblicos, no es la única manera de llevar la misión adelante. Gracias a Dios, nosotros como iglesia tenemos un abanico grande de formas de cómo llevamos la misión. No todo es confrontar a la persona directamente, ¿sí? Yo sé que ese trabajo no es para todos. El hecho de confrontarnos con la persona directamente, cuando me refiero a confrontar no me refiero a ir a pelear ni a discutir, sino a tener ese contacto directo, como por ejemplo lo hacen los colportores, como por ejemplo lo hacen los instructores bíblicos. Es el más difícil y no es para todos, ¿sí? Hay que prepararse, hay que capacitarse para hacer esa tarea. Los que salen a predicar en la calle, los que salen a hacer evangelismo público tal vez en las plazas, no es para todos y no todos lo tienen que hacer, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros, con nuestros dones, con nuestros gustos también, podemos cumplir la misión de Dios. No es solamente ir a la calle contactando gente que no conocemos, la única manera de cumplir la misión. Eso es parte nada más, pero hay un montón de maneras en la que nosotros podemos llevar la misión adelante. Así que es importante que vos puedas también identificar qué es lo que a vos te gusta hacer, de qué manera vos te sentís más cómodo, más cómoda cumpliendo con la misión de Dios, y de esa forma podés ponerte completamente a disposición de Dios y que Dios te utilice, ¿sí? A través de tus dones, de tus gustos, de tus intereses, para que vos puedas cumplir la misión de Dios. Pero el miedo no te tiene que paralizar. El miedo es algo que lo tenemos que ir trabajando con la ayuda de Dios. A medida que uno va ganando experiencia, es algo que uno puede ir manejando y creciendo en esto, ¿sí? Vamos a la siguiente parte de nuestra lección.
Vamos viendo cuáles son esas excusas que nos impide llevar la misión adelante y justamente una de esas excusas también tiene que ver con los conceptos falsos que muchas veces podemos tener. La historia de Jonás nos muestra que Jonás tenía también algunos conceptos cerrados, equivocados, que seguramente eran producto de las influencias de estas naciones que creían que los dioses tenían como, como ciertas zonas de influencia, ¿no? Donde dependiendo del lugar donde estaba, cierto dios o ciertos dioses podían ejercer su poder, su autoridad sobre esos territorios. Que saliendo de esos territorios ya estabas fuera del alcance de estos dioses. Algo así habrá entendido Jonás acerca de cómo también Dios se podría llegar a manifestar. Por algo él creyó que yendo en sentido contrario hacia Nínive, podía él escaparse de la presencia de Dios y se fue justamente a Tarsis, ¿no? Tratando de salir de alguna forma de la presencia del territorio de donde Dios podía gobernar. Ahora, uno ve también en el libro que él va reconociendo ciertas cuestiones donde él ha fallado, ¿no? Por ejemplo, cuando él está allí en esa embarcación y donde tiene ese diálogo con los marineros, él declara justamente, ¿no?, a quién está sirviendo, a quién representa. Irónicamente él también, o sea, lo vemos nosotros decir allí, que él cree y confía en un Dios soberano, un Dios de los cielos, la tierra, el mar, ¿sí? O sea que él mismo por ahí pareciera ser que esos conceptos falsos los llevaron a tomar malas decisiones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de querer huir de la presencia de Dios. Ahora, nosotros podemos tener algunos conceptos equivocados, errados a la hora de querer cumplir la misión de Dios. Yo creo que sí. Y uno de ellos, justamente que aparecen allí en la escuela sabática, es velar solamente por la salvación propia de uno. ¿Sí? Ese es un concepto totalmente equivocado, ¿no? Cuando nosotros abrazamos la verdad, la salvación, y la queremos solamente preservar para nosotros, y donde hacemos todo lo posible para nosotros, de alguna forma, no contaminarnos con el resto, es un concepto totalmente equivocado, ¿no? Porque cuando Dios te llama a ser parte de su pueblo, no te llama a que vos te conviertas en alguien que se aísle de la sociedad, no te llama a que vos te aísles de tu familia, de tus seres queridos, por el hecho de que ahora ya, perteneces a una iglesia o porque ya tenés una idea de ciertos principios morales, religiosos. Eso no tiene que ser motivos para que vos cortes tu relación con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea. No tenés que volverte una persona distante ni cerrada, porque si no, ¿de qué forma vos cumplís la misión si estás constantemente tomando distancia de las personas? Yo he llegado a escuchar personas que dicen que no van a encuentros familiares, justamente porque no quieren compartir o no quieren ver lo que su familia hace, ¿no? A la hora de, por ejemplo, celebrar o festejar alguna situación, cumpleaños, aniversario, lo que sea. A ver, yo no veo que esté mal no ir a un lugar donde tu familia te invita. Ahora, el problema es si vos participás de eso, ¿sí? Ahora, si vos sabes que eso para vos puede representar una tentación a hacer cosas que vos no querés hacer, no sé, tomar bebidas alcohólicas, bailar o hacer lo mismo que las otras personas hacen, bueno, está bien. No lo hagas porque vos sabés que eso puede ser una debilidad tuya y puede ser que estando en un ambiente así, vos también te empieces a desviar, ¿no? Pero me parece que también hay otras maneras de por ahí compartir esos momentos, pero sin participar de esto, ¿no? O sea, no siempre el único camino es tomar distancia de tu familia o dejar de reunirte con ellos. Yo creo que el hecho de acercarnos a nuestra familia, de compartir momentos, pero sin compartir lo que se está haciendo,
está bueno porque eso nos ayuda de alguna manera a poder fortalecer ciertos vínculos y a poder generar momentos y espacios para poder hablar con las personas y poder también de alguna manera transmitirle el mensaje de salvación, ¿sí? Así que justamente uno de los conceptos falsos que podemos tener es aislarnos, ¿no? Separarnos, que a veces yo he escuchado muchos cristianos que lo suelen hacer. No es esa la idea. No nos tenemos que separar ni aislar, sino más bien buscar la manera de cómo llevar el mensaje a esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, el otro punto, el otro concepto también equivocado que podemos llegar a tener es sentirnos nosotros como el único instrumento que Dios puede utilizar para alcanzar a una persona. Sentirnos nosotros imprescindibles para la salvación de otra persona. A ver, te quiero poner un ejemplo para que esto se entienda bien. Y especialmente si vos sos un joven o una joven, quiero que me prestes atención en esto que quiero compartirte. A ver, a mí me ha pasado muchas veces que vienen los chicos, las chicas y me preguntan, me dicen, pastor, estoy conociendo un chico, estoy conociendo una chica, estamos siendo amigos, nos estamos llevando bien, estamos empezando a tener ciertos sentimientos el uno al otro, pero no es de la iglesia. Es un compañero de trabajo, es un compañero de facultad, no es de la iglesia. ¿Qué hago? ¿Continúo con la relación? ¿No continúo? ¿Qué me aconseja usted? Y bueno, yo siempre cuando pasa esto, siempre le doy mi punto de vista, lo llevo al chico o a la chica que me está hablando a recordar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No unáis con yugo desigual. Creo que la Biblia es muy clara con respecto a esto, ¿no? Que nosotros no tenemos que buscar formalizar o tener algo, una relación con una persona que no comparta nuestros valores, nuestros principios, porque, a ver, ya de por sí el hecho de estar con una persona que comparte tus mismos principios, valores, ya es un desafío. Imagínate si hay cosas, si esa brecha se hace más grande todavía, ¿no? En lo espiritual, en lo que tiene que ver con la preparación para la vida eterna, se hace mucho más difícil todo, realmente es un desafío. Entonces siempre mi consejo es que nos sujetemos a lo que la Biblia dice en este punto, ¿no? Pero muchas veces yo escucho este argumento del otro lado. Me dice, pero a ver, pastor, yo creo que Dios, si me está dando esta posibilidad, es porque yo puedo ser el instrumento para que esta persona conozca de Dios y venga a la iglesia y se convierta. Eso lo escuché un montón de veces. Ahora, si vos tenés esta idea de que Dios te va a utilizar a vos para que un inconverso se convierta a Dios o una inconversa se convierta a Dios, estás equivocado o estás equivocada, no es así. O sea, no te creas que vos sos el único instrumento que Dios puede utilizar para la salvación de esa persona. Dios nunca va a poner en peligro o en riesgo tu vida espiritual para salvar a alguien. Vos no tenés que poner tu vida espiritual en peligro o en riesgo para salvar a alguien. Dios tiene un montón de maneras de llegar a una persona. O sea, hay gente que me dice, no quiero cortar la relación porque si no, ¿quién lo va a salvar a esta persona? ¿No? Y las personas continúan con su relación, aunque la están pasando mal, pero no cortan, no terminan esa relación justamente porque se creen que son el único medio que Dios tiene para salvar a una persona. Y no es así. Esa es otra idea equivocada que muchas veces podemos tener, ¿no? Que somos imprescindibles para la salvación de alguien. A ver, es cierto que cada uno de nosotros tenemos una función importante, pero no somos imprescindibles. Y menos no nos pongamos nosotros en peligro o en riesgo nuestra vida espiritual por la salvación de otra persona. O sea, no es la voluntad de Dios eso, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra lección. La siguiente parte de nuestra lección trata sobre las inconveniencias, ¿no? Como una excusa también para cumplir con la misión que Dios nos dejó. A ver, si a Jonás le hubieran dicho que él eligiera un lugar para ir y predicar y proclamar un mensaje de Dios, yo no sé si en esa lista hubiera aparecido la ciudad de Nínive. Tal vez él ni siquiera hubiera pensado en ir a este territorio a
a predicar, a amonestar a los habitantes de esta ciudad, ¿no? O sea, ir a Nínive implicaba salir de su zona de confort, implicaba dejar de lado ciertos prejuicios, ciertos sentimientos hacia esos habitantes. Entonces, cumplir con la misión de Dios implica dejar muchas veces cuestiones personales de lado, incluso, ¿no? Prejuicios, formas de pensar, ciertas comodidades, ¿sí? No siempre cumplir con la misión de Dios va a ser una tarea sencilla, ¿sí? Como Jonás, nosotros también tenemos nuestros prejuicios con los que tenemos que lidiar, tenemos nuestra forma de ver las realidades y a veces a nuestro criterio pensamos quiénes son a veces merecedores incluso de recibir la bendición de Dios y quiénes no, quiénes son merecedores de recibir la salvación del Señor, ¿no? Ahora yo te pregunto, a ver, si Dios te llamara a predicar y que vayas a donde hay una cárcel, un lugar donde están los detenidos, personas que eran peligrosas, personas que cometieron crímenes, ¿sí? Realmente graves contra niños, contra personas adultas. Yo no sé si todos estaríamos dispuestos a ir a un lugar y predicarle a estas personas, porque el prejuicio de uno a veces puede convertirse en una barrera para cumplir con la misión de Dios. Yo también creo que hay personas que son llamadas de una forma especial para cumplir estas tareas, que no es la que la mayoría elegiría para hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a tener que dejar de lado nuestros intereses, nuestros gustos, para también cumplir con la tarea que Dios nos encomendó. Cuando nosotros empezamos a comprender de una forma un poquito más amplia lo que implica cumplir con la misión de Dios, nos vamos a dar cuenta que a veces también vamos a tener que tener una nueva manera de cómo administrar incluso nuestros recursos. Porque si nosotros queremos cumplir con la misión de Dios, va a haber momentos donde vamos de nuestro bolsillo, vamos a invertir un dinero para comprar algún elemento, para comprar algún tipo de ayuda para poder llevar a otras personas y para que eso se convierta en un medio para poder llevar el mensaje a esa persona. O sea, en otras palabras, cumplir con la misión de Dios puede incluso afectarnos en la parte económica, ¿sí? No todos lo entienden de esa manera también, eso también es un desafío, pero cumplir con la misión de Dios implica, como ya lo dije antes, salir de nuestra zona de confort y saber que vamos a tener que dejar cuestiones de lado muchas veces para cumplir con la misión de Dios. Por eso es un desafío, no es sencillo, tenemos que ponernos en las manos de Dios, tenemos que lograr con ayuda de Él tener una relación con Dios que nos genere esa seguridad de poder avanzar y cumplir con la misión que Dios nos llama a cada uno de nosotros a cumplir. La siguiente parte de nuestra escuela sabática lleva por título Nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Luego de que Jonás decidió huir de la presencia de Dios e ir hacia Tarsis, ahí tuvo una experiencia en la propia nave del barco, en donde los marineros, incluso en contra de su propia voluntad, tuvieron que tirarlo literalmente a Jonás de esa gran nave, y donde Jonás pasa 3 días en el interior de un gran pez, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios, para protegerlo, envía un gran pez, no sabemos qué clase de pez era, pero la Biblia dice que era grande, y lo traga a Jonás, y durante 3 días Jonás pasa en el interior de este pez. Allí en el capítulo 3 aparece la oración que Jonás hace, donde Jonás de alguna forma reconoce lo que él había hecho, esa equivocación, donde se pone a cuentas con Dios y donde Dios le da otra segunda oportunidad, ¿no? De ir y cumplir con esa misión que originalmente Jonás fue llamado. Pero sucede algo interesante ya en el capítulo 4, ¿no? Una vez que Jonás llega,
predica, habla acerca de esta destrucción inminente que se va a producir en un plazo corto, allí en la ciudad de Nínive. A Jonás le sorprende la respuesta de Dios. O sea, no le sorprende tanto la actitud de los habitantes de Nínive, que dice la Biblia que ellos, hasta el rey proclamó un decreto, ¿no?, para que realmente todos los habitantes se conviertan al Dios verdadero, hicieron ayuno, se vistieron de cilicio. Entonces, todo el pueblo se convirtió desde el más grande al más pequeño, pero a Jonás le llamó la intención, la reacción que Dios tuvo frente a esto. La reacción de Dios fue perdonar a los habitantes y no ejecutar su juicio sobre esta ciudad malvada como era la ciudad de Nínive. Y en ese momento, allí en el capítulo 4, en el versículo 2, hay una oración que Jonás hace donde dice lo siguiente: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desiste del mal. ¿Sí? O sea, esta oración uno la puede considerar como a modo de una especie de reclamo que Dios le hace que Jonás le hace a Dios, justamente, ¿no? Ahora, a Jonás no entendía o no quería entender esa respuesta o esa reacción de parte de Dios hacia su pueblo, ¿no? Evidentemente a Jonás en ese momento le estaba preocupando más que estaba en juego su propia reputación. Jonás era conocido en su tierra como un profeta de Dios, como un gran profeta. Todo lo que decía Jonás se cumplía. Ahora, en ese momento Jonás se estaba dando cuenta que la predicción que él había hecho no se iba a cumplir. Entonces, él no se imaginaba volver a su tierra desde el punto de vista de él como un profeta derrotado que no se había cumplido lo que él había predicho. O sea, en vez de alegrarse de la compasión que Dios tuvo, él dice la palabra de Dios que esto le generó una molestia, ¿sí? Entonces, fue necesario que Dios lo confrontara en ese momento a Jonás. A ver, es triste esto que yo voy a decir, pero muchas veces esto que pasó con Jonás lo hemos reflejado en nuestras iglesias, ¿sí? Muchas veces, en vez de alegrarnos de la misericordia, del cuidado de Dios hacia sus hijos, a veces nos ponemos mal, nos enojamos, nos molestamos, incluso cuando vemos cómo Dios va restaurando la vida de las personas. Me ha pasado un montón de veces escuchar a los propios hermanos de iglesia que cuando viene alguien que se había alejado de la iglesia, que había dejado de venir por un montón de tiempo y empieza a venir a la iglesia, empieza a acercarse a él con su familia, en vez de alegrarse, algunos hermanos se molestan, ¿no? Otra vez este viene acá a la iglesia, ¿con qué intenciones vendrá? ¿No? Yo he escuchado a veces decir, ¿no? Y a veces tengo que estar llamando la atención ahí por estas situaciones, ¿no? Y peor aún cuando se le da una función a esas personas, una vez que las personas llegaron a la iglesia, una vez que las personas se volvieron a involucrar a las actividades, volvieron a rehacer su compromiso con el Señor a través del bautismo, del rebautismo. Y cuando a estas personas se le dan algunas responsabilidades, eso genera mucha molestia en algunos hermanos, ¿no? En vez de alegrarnos, de ver el progreso, el crecimiento, a veces nos molesta, ¿no? O sea, muchas veces copiamos la misma actitud que Jonás tuvo en ese momento hacia los ninivitas. Por eso creo que también es un motivo para que oremos, para que Dios nos ayude a quitar estos sentimientos negativos que a veces podemos llegar a tener cuando vemos que una persona vuelve a la iglesia, ¿sí? En vez de sentirnos molestos, pidámosle a Dios que nos ayude a sentir alegría, a tener esa
predisposición de ayudar, de abrazar a esa persona y acompañarla nuevamente en esa nueva etapa en su vida donde está regresando a Dios. La historia de Jonás tiene un final abierto, ¿no? Porque allí el capítulo 4 termina diciendo que Jonás se enoja hasta la muerte porque la planta que había crecido, esa calabacera que había crecido allí de la nada, de un momento para el otro, dice que una mañana cuando Jonás se despierta, que él se estaba refugiando justamente del sol fuerte que hacía en esos lugares, esa calabacera dice que amaneció seca, ¿no? Entonces Jonás se enoja, ¿no? Se enoja contra Dios porque el sol estaba dando fuerte a la cabeza, y Dios utiliza ese momento, que en realidad ese momento fue generado también por Dios. Dios permitió que sucediera eso para darle una lección, una enseñanza a Jonás, ¿no? Y termina los últimos versículos del libro de Jonás. Quiero leértelo porque me parece que es muy importante con la manera en cómo termina este libro. Son 2 versículos nada más. Estos aparecen en el capítulo 4 de Jonás, versículos 10 y 11. Dios le dice a Jonás: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así termina el libro de Jonás. No nos muestra cuál fue la reacción, la respuesta de Jonás. Lo deja abierto para que nosotros podamos hacer ese ejercicio de tratarnos de ponernos en la ciudad, en el lugar de Jonás, y pensar qué es lo que haríamos nosotros después de esa respuesta que Dios nos da, ¿no? Dios fue muy claro a Jonás. El mensaje fue muy claro, muy directo. Jonás se enojó por algo que había crecido y desapareció en el transcurso de un día donde él no hizo nada, pero se molestó. Entonces, si Jonás se molestó por perder eso insignificante que era una planta, que él no hizo nada, ¿cómo a Dios no le va a importar perder a esas 120.000 personas que se arrepintieron, ¿sí? De su maldad, de sus pecados, ¿no? Entonces, una vez más, Jonás fue confrontado allí y deja ese final abierto para que nosotros podamos también ponernos en el lugar de Jonás y ver qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento, cuál hubiera sido nuestra reacción, ¿no? Pero en contraste a lo que es la historia de Jonás, ¿no? Esas excusas que él a lo largo del libro ponía para cumplir con la misión de Dios, hay una historia que esto aparece muy breve. Yo quiero hacer solamente referencia al llamado de Isaías que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 1 al 8. Es una visión que tiene Isaías en donde, después de ver todo un escenario, ¿no? De ver la gloria de Dios, donde lo ve a Dios sentado en un trono alto, sublime, donde sus vestimentas llenaban todo el lugar, donde Isaías puede contemplar la gloria también de los ángeles, de los serafines que estaban allí acompañando a Dios. Dios hace una pregunta, ¿no? Una vez que Él se presenta, dice: ¿a quién enviaré? ¿No? ¿Quién irá en representación de mí? Y Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Esa fue la respuesta inmediata que tuvo Isaías frente a este llamado que Dios hace, ¿sí? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Es la pregunta de Dios. Y la respuesta inmediata de Isaías es: envíame a mí, aquí estoy yo, ¿sí? Es un contraste un poco de lo que sucedía con Jonás, ¿no? Esa predisposición de ir, de obedecer, de estar dispuesto a ir a donde Dios nos llama, ¿sí? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que Dios te pueda ayudar a vos, y que vos como maestro de una clase, de una unidad de acción, puedas también motivar a tus alumnos a que puedan ellos también tener esta predisposición de cumplir con la misión de Dios, dejando de lado, o trabajando, mejor dicho, a veces los miedos, los prejuicios que tenemos,
pero que podamos avanzar y cumplir con la misión de Dios. Quiero dejarte para terminar los desafíos que siempre aparecen el día jueves. Me parece que son desafíos muy buenos para tenerlo en cuenta y compartirlo y hacer énfasis ahí con nuestros alumnos. El primer desafío consta en que en una hoja vos escribas 10 nombres de personas que Dios puso en tu mente, en tu corazón, personas que vos puedas tener contacto con ellos, contacto real, ¿no? Y que vos puedas orar por esas 10 personas y que puedas buscar la manera de cómo acercarte a ellos, ponerte a disposición, decir que estás orando por ellos, ayudarlos en alguna situación que estén pasando, o sea, empezar a tener ese contacto para ganar la confianza, la amistad de las personas, que ese contacto es lo que te va a ayudar después a poder continuar con la otra parte, que es compartir el mensaje de salvación, ¿sí? Ese es el primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con que vos puedas escoger o puedas visualizar un barrio, una ciudad, un lugar donde vos estás viviendo y que puedas orar específicamente por ese lugar, por las personas que viven en ese lugar y para que Dios empiece a obrar en ese lugar utilizándote a vos, ¿sí? Que Dios te utilice de alguna manera, no sé cuál. Dios te lo va a ir mostrando, te va a ir guiando en esto, pero es importante que vos tengas la disposición de ponerte en las manos de Dios y que empecemos a trabajar en esto, ¿no? Orando, ¿sí? Hay una frase que dice, orando y con el mazo dando, ¿no? Orando a Dios y con el mazo dando, o sea, la idea de orar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Esto es lo mismo, tenemos que pedir la ayuda de Dios, la compañía, la dirección de Dios, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ir trabajando, haciendo la parte que nos corresponde para que la obra de Dios pueda avanzar en los lugares donde nosotros estamos viviendo. Gracias por acompañarnos en este repaso. Yo te invito a que te suscribas a este canal, que puedas dejar tus comentarios también, que puedas compartir este resumen a otras personas, a otros maestros de escuela sabática, a otros directores, a tus alumnos, para que ellos puedan tener una referencia. Hay muchas cosas que uno puede sacar de acá. Simplemente este es un pequeño repaso, simple, sencillo. Me gustaría que ustedes puedan dejar también sus comentarios para que podamos de esa forma crecer y escucharnos también a través de los comentarios. Vamos a hacer una oración para terminar, para pedir a Dios que nos acompañe en estos días, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das este momento, este espacio para reflexionar, Señor, en lo que hemos estudiado en esta semana. Y te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a que podamos trabajar en estos puntos que muchas veces se convierten en excusas, Señor, para no cumplir con la misión que tú nos dejaste. Ayúdanos, Señor, a poder ponernos completamente en tus manos y que en el lugar donde cada uno de nosotros estemos podamos ser una lucecita para que muchas personas puedan conocer también de tu amor y de tu pronto regreso. Bendice, Señor, a mis amigos que están aquí conectados, viendo este resumen, que tú los bendigas a ellos, a sus familias, a cada contacto, a cada persona con la que ellos también están compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por escucharnos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe siempre. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.